Buenos días. Primero saludar a los que están viendo el video y a los que se acaban de conectar, que no los había saludado. Entonces, para la clase de hoy vamos a ver un poco la teoría que nos dice ¿verdad? Que teníamos en cátedra para entender un poco mejor las cosas. Entonces, si quieren, vamos aquí. Ok. Un segundo. No sé. Ay, no me digan que hoy la computadora no quiere funcionar mucho. Ok, bueno, ahí mientras la computadora quiere, ¿qué recuerdan ustedes o recuerdan ustedes de qué es la inercia? Compañeros, compañeras, ¿qué es la inercia para ustedes? Eh, Profe, ¿no era digamos, la capacidad de un objeto de mantenerse en estado de reposo o en movimiento? Mm, en realidad no, eso no es inercia. Eso es la primera ley de la inercia. Veo que se lo aprendieron bien, pero la primera ley de la inercia es diferente a inercia propiamente. ¿Alguien más? ¿Qué es inercia? No. Ok, entonces vamos a definir la inercia simplemente como la resistencia que tengan los cuerpos a moverse. Ok, eso es lo que nosotros vamos a definir como inercia. ¿Está claro? Sí, profe. Ok, entonces, como les había dicho anteriormente en el ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Mover o qué tiene más resistencia? ¿Mover un tren o mover una moto? Solo por el peso, el tren. Ok, entonces es más fácil mover el tren. Voy, no, que es más fácil mover la moto. O Ah, sea, ok, que es más difícil mover el tren, pero más fácil la moto. Eso es era. más difícil mover el tren. Ok, entonces eso por la masa. Ok, entonces la masa tiene que ver con el movimiento lineal. Entonces la inercia desde una perspectiva lineal, ¿verdad? Un movimiento de traslación, de trasladarse, es igual a la masa. Por eso hay un concepto que se llama la masa inercial. O sea, la resistencia al movimiento es debido a la masa. ¿Está claro eso? Ahora, ¿qué va a pasar cuando el movimiento no sea de traslación, sino el movimiento es de rotación? O sea, de que los cuerpos giran. Dependerá de la masa.
O mejor dicho, dependerá solamente de la masa. No. Yo por lo menos considero que dependería de más cosas. Por lo menos la velocidad a la que está rotando. En realidad esa no afecta. Hagamos una cosa. Hagamos un pequeño experimento. Todos tienen por ahí un lápiz o lapicero. Sí. Entonces, ¿ah? Lo tienen ahí en la mano. Sí, claro. Agárrenlo más o menos a la mitad y empiecen a hacer que rote. ¿Ok? Moverlo puede ser de un lado para otro. ¿Ok? Ahora hagan exactamente lo mismo, pero agarrando el lápiz en la punta y háganlo moverse ahí. Y me dicen qué observaciones logran ver al respecto. ¿Qué es lo que sucede o qué sintieron ustedes con el objeto? Digamos, si tenemos acá el lapicero, ¿ok? Ustedes lo pusieron a rotar acá, o sea, moviéndolo para arriba y para abajo. Y después, ustedes lo pusieron a rotar acá, igual moviéndolo para arriba y para abajo, haciéndolo rotar hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué lograron observar ahí? Profe, tal vez que el ángulo cambia, digamos. Cuando uno agarra el lapicero por el medio y lo hace rotar, digamos, si veo una punta, ese ángulo va a ser más pequeño que si lo agarro, o sea, si lo agarro por el medio, el ángulo va a ser más pequeño que si lo agarro por un extremo, digamos. Mm, más o menos, porque se puede hacer que sea el mismo ángulo. Acuérdense que el ángulo no depende del tamaño. Un ángulo aquí es igual que un ángulo aquí. Profe, yo diría que Porque tal es vez más la distribución difícil. de masas, ¿Ok? ¿Qué pasa con la distribución de masa? que es más difícil rotarlo si la masa está al otro extremo, que si estuviera distribuida a ambos lados. Correcto. Ahí sí, esa sí se la compro. Entonces, ¿qué es el asunto con la inercia rotacional? Vean que el lapicero no cambió de masa. Entonces, la inercia rotacional o la resistencia que tienen los cuerpos a rotar va a depender primero de la masa, por supuesto, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer girar un lapicero o hacer girar, qué sé yo, un objeto muy pesado. Ok, no es lo mismo un lapicero de plomo que un lapicero de hacerlo rotar, uno de plomo que uno de plástico. Entonces, depende de la masa, la inercia rotacional, pero también depende de cómo se distribuya la masa, o sea, cómo tenga yo esa masa con respecto al eje de rotación. O sea, la distancia que tenga la masa con respecto al eje de rotación. Vea que aquí
la distancia, si la comparamos acá, la distancia sería el doble. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. ¿Sí están entendiendo? Al menos yo sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, la inercia rotacional, cuando nosotros la queremos calcular, la vamos a calcular de la siguiente manera. Como la suma de cada una de las masas que nosotros tenemos multiplicado por la distancia que hay del eje de rotación al punto donde se encuentre la masa. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo ese eje de rotación, ¿ok? Y tengo una masa acá, una masa 1. Por acá tengo una masa 2. Ok, un segundito. Por aquí entonces está mi masa 2. Por acá está la masa 3. Y por acá tengo una masa 4. Entonces, lo que me interesa a mí es la distancia en línea recta desde la masa hasta el eje de rotación. O sea, esta distancia aquí. Esta distancia de aquí a aquí. ¿Me siguen? No, profe. O sea, no entiendo por qué es por distancia al cuadrado. ¿Qué pasa si la distancia es cero? Entonces la inercia sería cero. Correcto. Si yo tengo una masa 5 acá, justamente en el eje de rotación, esa puede rotar libremente. Esa no tiene ninguna resistencia. Pero eso no pasa. O sea, uno ¿Sí? trata de rotar cosas, aunque tenga la masa exactamente donde uno la rota, igual es difícil empezar a rotarlas. Es que vean que digamos, nosotros siempre tenemos, supongamos que pongo el lapicero a rotar de la siguiente manera. Si yo tengo el lapicero y yo lo pongo a rotar así. Lo pongo a dar vueltas así. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué este no tiene inercia cero? Porque vea que aquí hay una pequeña distancia para todas las masas que hay ahí. Si fuera un hilo infinitamente delgado, la inercia es cero. ¿Me Y entienden? profe, ¿cómo puedo definir, digamos, m definitivamente es masa? Ajá. Digamos, de I es la sumatoria de todas las distancias, o cómo es que no entiendo bien la fórmula. Ok, esta sería entonces para un sistema que tenga varias, digamos, el sistema solar, por ejemplo. El sistema solar tiene los diferentes planetas. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia rotacional del sistema solar, sería agarrar cada una de esas masas. Aquí le voy a decir que esta es la distancia 1. Entonces sería la masa 1 por la distancia 1 al cuadrado, más la masa 2 por la distancia 2 al cuadrado,
más la masa 3 por la distancia que está esa masa. Bueno, esto sería la 3 al cuadrado. ¿Me sigue? Sí, Más todas las masas que yo tenga. Y ahora sí. sí, ya ahora sí. Ok, entonces la inercia es la suma de todas las inercias de cada una de las partículas que yo tenga. Ahora, ¿qué sucede si lo que tengo es un sistema? Voy a quitar un poco el video. ¿Qué sucede si lo que yo tengo es un sistema continuo? O sea, ya no son masas puntuales, sino son una masa continua. Por ejemplo, Como un anillo, profe. puede ser un anillo, puede ser una varilla muy delgada. Puede ser una varilla muy delgadita. ¿Ok? ¿Qué les parece si hacemos el que hicimos en el experimento? Que lo podemos aproximar, digamos, el del lapicero dando vueltas en el centro y el del lapicero dando vueltas en uno de los costados. Hagamos ese, que ese es bastante sencillo de hacer y les ejemplifica bastante bien qué es lo que tenemos que hacer. ¿Les parece? ¿O no? Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, ¿qué es la idea general de cómo vamos a trabajar eso? Bueno, la idea es que el lapicero o el anillo, yo lo puedo separar en millones de billones de lo que quieran, pedacitos de masa diferentes. Entonces yo voy a decir que cada uno de las partículas que constituyen esa línea, ¿verdad? O de los pedacitos de masa pequeñitos, por eso les digo partículas como para que se imaginen lo más delgado posible. Vamos a decir que cada uno de los pedacitos que yo lo separo, estos van a tener un diferencial de masa. ¿Me siguen? Sí, Entonces, cuando yo lo separo en todos los pedazos, voy a tener que sumar esos diferenciales de masa por a través de toda la esfera, toda la línea. Y ese diferencial de masa, ¿a qué distancia se ubica? Del eje de rotación. R, profe. R, o mejor pongámosle, tiene una distancia X del eje de rotación. Para hacerlo sobre el eje X. Vamos a decir que este es el eje X.
Entonces está a una distancia X conocida. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, profe. Entonces sería multiplicar la distancia al cuadrado por cada una de esas pequeñas masas. Y eso lo vamos a sumar. Pero cuando yo sumo cosas muy pequeñas, ¿en qué se vuelve la sumatoria? Como son partículas continuas, la sumatoria se vuelve en una integral. ¿Me van entendiendo? O sea, profe, una pregunta nada más. Cuando es discreto, es que a uno le dan una distancia y una masa. Bueno, ¿Correcto? varias distancias y varias masas. Cuando es continuo, es que le dicen un lapicero que tiene masa uniforme, digamos. Ajá. Ah, ok. Ok, yo pensaba que era como algo que era redondo, como un trompo o un anillo o algo así. Pero no, es que tenga la masa uniforme, ¿verdad? No, pero también podríamos hacerlo para un anillo o un trompo. Mientras esos tengan la masa distribuida uniformemente. No necesariamente. Pueden tener la masa distribuida no uniforme. Ok, entonces eso es lo que no entiendo bien. ¿Ok? Pero me ¿A preguntas, qué se refiere con continuo? cómo podríamos diferenciar entre uniforme y continuo? Sí, entre uniforme y discreto, disculpa. No, Eso no continuo lo y dice discreto. sí, eso no lo dice el ejercicio, o No, tenemos que deducir. continuo, continuo es cuando yo tengo un objeto sólido. Por ejemplo, una varilla. Que vea que la varilla tiene masa pegadita una a la par de la otra. Discreto es como que yo tenga partículas. Como que yo tenga la masa separada una de otra. O sea, aquí tengo masa, aquí no, aquí tengo masa, aquí no, aquí tengo masa, aquí no, etcétera. Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias, profe. Sí, ok, esa es la diferencia entre discreto y continuo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, acá sucede algo interesante. Por eso les digo que lo podemos sacar de esta manera. Antes de eso, bueno, esto vamos a decir que como estamos en el puro centro, entonces acá tengo la mitad de la longitud hacia el eje X positivo y aquí tengo la mitad de la longitud hacia el eje X negativo. ¿Cierto? ¿Cierto? Ok, ahora vamos a resolver un poco esa duda que el compañero planteó, que es cuando la masa es uniforme o cuando la masa no es uniforme. Primero esta integral vean que no la puedo resolver. ¿Por qué? Porque el diferencial no está en términos de X. Correcto. Entonces no lo podemos resolver todavía. Por eso es que les dije que habían tres conceptos que eran muy importantes. Primero, el concepto de densidad. ¿Qué habían visto ustedes como la densidad en química?
¿Qué es la densidad? La cantidad de masa en un determinado espacio. Correcto. Entonces acá nosotros vamos a ver cómo se diferencia la masa en un volumen determinado. Por ejemplo, acá si tenemos el yoyo, vean que yo lo puedo hacer para diferentes volúmenes. Entonces sería una integral en 3 dimensiones, porque depende de X, depende de Y y depende de Z. ¿Me siguen? Entonces yo veo aquí, esto lo puedo modelar matemáticamente cómo poder calcular esa integral triple. ¿Me siguen con esto o no? Entonces esa, No lo sigo mucho, pero tal vez si escribiera integral, podría imaginármela un poco mejor. bueno, en realidad no quiero irme a integrales triples. Acá yo podría determinar entonces o despejar y puedo decir que el diferencial de masa es la densidad que tengo con respecto a un volumen. Si lo saco en coordenadas cartesianas, vean que el volumen, ese diferencial de volumen, yo lo puedo ver como pequeños cubos muy delgaditos que tengan un d de X, un d de Y y un d de Z. Entonces, el diferencial de volumen sería un d de X, d de Y, d de Z. ¿Ok? Pero ustedes apenas están en cálculo 1, entonces noten que en este caso habría que hacer una integral triple. Ustedes todavía no tienen las herramientas matemáticas para hacer ese tipo de integrales. Entonces también ahí podemos hacer alguna variación como para que el diferencial de volumen sea un poco más simple de observar. Igual tenemos qué pasa si el objeto no es un objeto en 3 dimensiones, sino es un objeto plano en 2 dimensiones. Digamos que el grosor es muy pequeñito, que el grosor es demasiado delgado, una placa muy delgadita. ¿Qué pasa ahí? Ahí no me interesa el volumen, sino lo que me interesa es el área. Por eso yo tengo un sigma que es el diferencial de área. ¿Me van siguiendo? ¿O no? Esto entonces lo voy a definir como la distribución de la masa en un área determinada o en una superficie determinada. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ok. Y si tengo algo en una sola dimensión, por ejemplo, el ejemplo que estamos haciendo, digamos, una varilla, sí, una varilla muy delgadita.
Entonces vean que yo lo puedo determinar no por área ni por volumen, sino lo determino por unidad de longitud. Entonces esa es el que se conoce como la densidad lineal, lambda, que es la cantidad de masa que yo tengo en una longitud determinada. ¿Me siguen? Profe, ¿y esa longitud no sería igual a X? Bueno, sería X más X para el otro lado. No, ¿cuál sería la longitud de este pedacito de masa que tengo aquí? No la posición es X, pero ¿cuál es la longitud que tiene este pedacito de masa que dibujé en blanco? Que ese es el que está rotando, ¿verdad? Correcto. Debería ser 0. No, ¿cuál es la longitud? ¿Cuánto mide esta longitud? Este No sé, pequeño profe. pedacito. Este pequeño pedacito tiene una longitud de dx. Ok. ¿Lo ven? Compañeros. Compañeras. Entonces, si yo despejo de ahí la masa, el diferencial de masa, va a ser lambda por un d de x. ¿Me siguen? ¿O no? Ok, porque el diferencial de longitud es igual al diferencial de X. ¿Sí? O sea que longitud es igual a X. Bueno, va a depender de la posición en donde se encuentre. Por eso la posición de cada partícula yo estoy diciendo que es x. Ok. Gracias. Sí. Ok, entonces vean ustedes que aquí el d de m yo lo puedo cambiar por esto que estoy teniendo acá. Entonces sería multiplicarlo por lambda d de x. ¿Me van siguiendo con esto? Entonces, ese lambda yo lo puedo modelar matemáticamente. Puedo decir que lambda es una constante multiplicado por x al cuadrado menos 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo aquí con esta interpretación matemática? Yo aquí estoy diciendo que voy a tener más masa en los extremos que la que tengo yo en el centro. Bueno, ¿me siguen? Profe, pero eso sería porque entonces, conforme va creciendo X, crece exponencialmente la masa. No exponencialmente, crece como un x al cuadrado. Ok. O yo puedo decir que si tengo, por ejemplo, una lámina de oro del mismo grosor, vean que el oro, entonces, como es oro puro, entonces en todo lado, la masa es la misma. Entonces yo puedo decir también que lambda es una constante. Lambda es un valor constante.
o puedo modelar matemáticamente lambda. ¿Ok? Lambda, yo digo cómo es matemáticamente. Puedo meterle una función complejísima para poder determinar cómo se distribuye esa masa a lo largo de toda la varilla. ¿Lo van entendiendo? Profe, nada más, ¿qué es? Lambda es igual a distribución de la masa, pero ¿qué es el símbolo de abajo? Longitud es una L. Ah, ya. Sí. Por unidad de longitud. ¿Ok? Entonces, así yo puedo modelar distintas figuras. Por ejemplo, si quiero una figura plana, uso sigma. Si quiero una figura en 3 dimensiones, uso rho. Y quiero que les quede muy claro esas distribuciones de masa. Compañeros, Pero, profe, nosotros todavía no vamos a tener que usar sigma y rho, ¿o sí? podemos usarla. Si quieren, ahí podemos hacer un ejemplo para calcular algún momento de inercia de puede ser el de un disco, que podemos usar sigma, o el de un cilindro, que puede ser rho. Nada más que hay que parametrizar un poquito las cosas o jugar con la matemática con cosas de ay, ¿cómo es que se llama esto? Con cosas de simetría para que no tengamos que hacer integrales dobles ni triples, sino todas me queden integrales simples. ¿Me siguen? Ok, entonces continuemos un poco con esto. Acá, entonces, por eso yo con la matemática puedo diseñar las cosas. En física 2, ustedes van a tener distribuciones, pero ya no son de masa, sino cómo se distribuye la carga en una superficie o en un área o en un volumen determinado o en una longitud determinada. Por eso les digo que esos 3 conceptos son muy importantes que los tengamos en cuenta. Ahora vamos con una de las cosas que más se le dificultan a los estudiantes y es poner los límites de integración. ¿De a dónde tengo que integrar? Entonces, aquí yo me voy a preguntar, ¿cuál es el valor más pequeño donde yo tenga la carga para poner el límite de integración de abajo? Del eje X, ¿cuál es el valor más pequeño donde tengo carga? Donde tengo masa, perdón. ¿Dónde está en X el valor más pequeño donde tengo masa? Vean que sería en este punto de acá. ¿Me siguen?
Entonces el valor más pequeño sería menos L medios. ¿Me van siguiendo? Compañeras, compañeros. Sí, Profe, profe. perdón, no entendí cuál fue el número que puso abajo. L menos L medios. ¿Por qué? Ah, bueno, porque es la distancia completa del tubo. Correcto, es el valor más pequeño donde yo tengo masa. Ok, gracias. Y ahora, ¿cuál es el valor más grande donde tengo masa? L medios. Correcto. Entonces, de menos L medios hasta L medios. Esa es la integral que vamos a hacer. Y les digo que como lambda es constante, entonces lambda sale de la integral. ¿Y cuál es la integral de x al cuadrado? X a la 3 entre 3. Ok, entonces x a la 3 entre 3. Y eso lo evalúo desde menos L medios hasta L medios. Entonces esto sería lambda tercios. ¿Y qué pasa si cambiamos el x a la 3 por L medios? ¿Cuánto me da eso? Cuando yo evalúo este valor, si a x le pongo el valor de L medios, entonces ¿cuánto me da eso? L a la 3 entre 8. Perfecto. Y acuérdense que le restamos lo evaluado abajo. Le voy a restar lo evaluado abajo. ¿Y cuánto da x a la 3 cuando lo evalúo en menos L medios? El mismo valor, pero negativo. Entonces queda menos L a la 3 octavos. Y menos por menos da más, ¿cierto? ¿Y cuánto me da eso? L a la 3 entre 4. Ok. Entonces, si lo multiplico por lambda medios, quedaría lambda por L a la 3 entre 12. ¿Sí o no? Sí, profe. Y podemos hacer otra cosa para simplificar un poco más esta expresión. Porque vean que ustedes no miden lambda, ustedes miden la masa del objeto. Entonces, ¿quién es lambda? Si lo hacemos no para este pedacito, sino lo hacemos para toda la barra, ¿quién sería lambda? Lambda es la masa total, ¿cierto? ¿Entre quién? ¿Cuánto mide la barra completa? L. Ok, entonces lambda es la masa de toda la barra entre L.
Y hagamos ese cambio aquí. Va a ser masa entre longitud. Profe, disculpe, ¿de dónde salió el 12? Ah, esto me dijeron que daba L a la 3 sobre 4. ¿Cierto? Ah, ok, sí, claro. Entonces, los numeradores se multiplican y los denominadores se multiplican. 3 por 4, 12. Ujú, claro, gracias, profe. ¿Ok? Y entonces, vean que el L yo lo puedo simplificar. Y me queda entonces masa por la longitud de la barra al cuadrado dividido entre 12. Sí. Este es el momento de inercia. De una barra, si yo la tomo, si yo me pongo a hacerla girar en el centro. ¿Me siguen con esto? Pero, profe, eso siempre se da, que es ml al cuadrado entre 12. Sí, para cualquier barra. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo la pongo a girar en uno de los extremos? ¿Qué va a cambiar ahí? Uno de las subíndices, digamos, de la integral sería L y el otro 0. Correcto. Entonces, eso se llama, esos subíndices que le dice usted serían límites de integración. Entonces, voy desde 0, que es el valor más pequeño, hasta L. Entonces iría de 0 a L. Y si lo evaluamos en L, ¿cuánto da? L a la 3. Acuérdense que siempre lo evaluamos primero en el más grande y después lo evaluamos en el más pequeño. ¿Ok? Y si cambiamos x a la 3 por 0, ¿cuánto me da? 0. Entonces, ¿cuánto sería el momento de inercia para este otro caso? Sí, igual al anterior, nada más que en este caso solo en lugar de 2 es 3. Ok, lambda L a la 3 entre 3. Y el lambda L a la 3 lo podemos cambiar como masa entre longitud. Entonces se me van a simplificar y me queda m L al cuadrado entre 3. ¿Cuál es el momento de inercia más grande ahí? ¿Cuál es mayor? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo por mucho. El de abajo, por mucho, correcto. ¿Dónde era más difícil mover el lapicero? Si lo agarran en la punta o si lo agarran en el centro. Es más difícil ponerlo a rotar si lo agarro en la punta. ¿Entendieron cómo trabajar esto? Cuando Sí, profe. cuando es discreto.
Bueno, ya lo entiendo un poco mejor que al principio. Ok. Y ya vieron por qué nos ayudan, cuánta ayuda nos da lambda, sigma y rho. Esto de acá nos da un montón de ayuda a la hora de calcular el momento de inercia. Profe, Sí, pero entonces nada más cuando se está usando, digamos, la barra completa para evaluarse, es que se utiliza lambda como la masa entre la longitud. correcto. Si ya fuera Cuan- como por cua- pedacitos como antes y eso no es diferenciales. correcto. Por eso, cuando yo la quiero meter en la integral, lo uso con diferenciales. Cuando la quiero evaluar al final, la uso completa. ¿Les queda claro? Compañeros, compañeras. Eso supongo que sí. Entonces, ahí tenemos eso. Igual, digamos, para las figuras más importantes que nosotros tenemos, hay fórmulas que las podemos sacar de esa manera, pero para ahorrarnos mucho tiempo, entonces ya hay tablas donde me dicen cuál es el momento de inercia de las diferentes cosas. Por ejemplo, esta se le hacen conocida. Y esta de acá. Compañeros, Son las que acabamos de sacar, ¿no? correcto. Igual, si lo que tenemos es un cilindro y no lo estamos rotando en el centro, si no lo estamos rotando a un lado, bueno, vamos a ver, este es con respecto al diámetro central. Si no es una barra muy delgadita, sino es una barra gruesa, este es el momento de inercia de la barra gruesa. Si nosotros queremos sacarlo para una barra gruesa, pero girando en este sentido, ¿ok? Girando en torno al centro, el momento de inercia es mr cuadrado entre 2, que también es el de una polea o el de cualquier disco que esté girando. ¿Cómo lo ven? Porque es que el de arriba es solo mr2 y el de abajo es mr al cuadrado entre 2. Ah, porque este es nada más un anillo. Solo tengo masa acá Pero en... ¿cómo determino si algo es un anillo? Porque, digamos, un CD podría verse como un anillo, pero que tiene Ah, muy... pero es que el CD es un anillo que tiene las paredes gruesas. Ah, ok. Entonces el CD es este. M medios por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado. El radio del hueco más el radio total. Sí, es como hacer un Pitágoras para Más o sacarlo. menos. Sí, este es un anillo o un aro que es muy delgadito. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué es que en el, vamos a ver, en el que es una salchicha rotando como rotamos la barra en el segundo? Ajá. ¿Por qué es que en ese se toma mr al cuadrado entre 4 al principio? Ah, porque
vean ustedes que aquí, vamos a ver si se lo pongo. De aquí, del centro, vean que yo tengo masa distribuida hacia este lado y hacia el otro lado, que también está rotando. Que tendría como una distancia más larga por estar en diagonal. ¿Correcto? Ah, ok, ok. Gracias, profe. Entonces vean que de aquí a aquí, digamos, rota acá en el centro. Pero del centro acá yo tengo un poquito de masa. Y aquí también tengo masa. Todas estas fórmulas salieron de como nosotros igual que como nosotros sacamos esa de las barras. ¿Ya? Igual, digamos, en una esfera. Este es el momento de inercia de una esfera. Cuando es sólida, por ejemplo, no sé, una bola de billar. ¿Me siguen? Pero si la esfera es hueca, o sea, solo tengo un cascarón, por ejemplo, una bola de una bola de fútbol. Vean que adentro tiene aire, es totalmente hueca. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Ahora, si el disco yo lo pongo a rotar, si el anillo yo lo pongo a rotar no en el centro, sino lo pongo a rotar, a dar vueltas, como cuando uno tiene una moneda al aire. Compañeros. Si uno lo pone a rotar de esa manera, entonces este es el momento de inercia de ese disco. Ese anillo. O si uno tiene una placa rectangular, este es el momento de inercia. ¿Cómo van viendo esto? Compañeros. Compañeras. Juan. Si uno tiene las fórmulas, yo creo que no es tan complicado, pero si hay que sacarlas, entonces ahí es donde uno se puede confundir. Ustedes siempre van a tener las fórmulas. ¿Ok? Por lo menos estas fórmulas principales. Pero igual, ¿ok? Hay otra cosa. Profe, Sí. ¿puedo volverte otra vez a la primera página de fórmulas para preguntarte algo? Ajá. Digamos, donde dijo un compañero que parece una salchicha, que sería la de cilindro sólido, que está girando en medio. ¿Qué pasa si yo quiero girarlo como en la barra que está abajo, justamente abajo, que es más bien de un extremo? ¿Se comporta igual o tiene su propia fórmula? Ah, tiene su propia fórmula. Un giro, digamos, del lado extremo, más un extremo, digamos. Sí. Ok. Para eso vamos a ver otro concepto. Vamos a ver un teorema. Se llama el teorema de Steiner o el teorema de los ejes paralelos. Pero antes de entrar ahí, quiero hablarles un poquito del radio de giro, porque a veces en los exámenes les preguntan del radio de giro. ¿Ok? Entonces, voy a hablarles primero del radio de giro y después vamos al teorema de Steiner para que lo entiendan bien. Vamos a suponer
entonces que tenemos un objeto, ok, el objeto más simple puede ser una esfera. Y la esfera, ok, está girando en torno a algún punto. ¿Me siguen? Entonces, si yo les hablo de radio de giro, esto es un poco parecido a la analogía que hacíamos antes. ¿Qué pasaba si yo tenía una caja y le aplicaba fuerzas? ¿Qué hacíamos antes? O si yo tengo un objeto irregular y le aplicamos fuerzas. ¿Cómo represento ese objeto para las leyes de Newton? Vean que el objeto yo lo puedo representar como un punto en el cual se le aplican todas las fuerzas. ¿Cierto? Compañeros. ¿Me siguen con esta idea? Sí, profe. Sí. Entonces, en el caso de un objeto que esté girando, yo puedo hacer la analogía de que ese objeto es un punto, una masa puntual que gira alrededor del eje a una cierta distancia. Esta distancia se llama el radio de giro. Entonces, como es la analogía de una partícula que está dando vueltas, yo lo puedo ver como la masa por el radio de giro al cuadrado. Entonces, si yo le doy el radio de giro en lugar del radio de la esfera, simplemente el momento de inercia sería multiplicar la masa por ese radio de giro al cuadrado. ¿Me siguen? ¿O no? Sí. Ok, vamos a ver cuánto vale el radio de giro de la esfera. Sabemos que el momento de inercia de la esfera es ¿quién? 2 veces la masa por el radio de la esfera al cuadrado entre 5. Entonces, si elimino las masas, vean que me queda que el radio de giro al cuadrado es igual a 2 veces el radio al cuadrado entre 5. Entonces, el radio de giro está ubicado en la raíz cuadrada de 2/5 del radio de la esfera. ¿Me siguen? Compañeros, ¿Cuál es esa fórmula de I, profe? ¿cuál? Esta. No, la primera que puso, Esta. 2mr2, sí. Ah, es el momento de inercia de una esfera sólida. Ok, pero podría también hacerse con una barra, digamos. Sí, yo puedo encontrar cuál es el radio de giro de una barra. Ok. O sea, yo cambio toda la figura por una partícula puntual. Y, profe, yo no podría dividir I entre M y sacarle la raíz. ¿Sí? Llegamos a esto. Ok. Ese va a ser el radio de giro de la, este es el radio de giro de una esfera. O sea,
yo puedo cambiar toda la esfera por una partícula que se esté moviendo en la raíz de 2/5 del radio de esa esfera. Eso es lo que quiere decir el radio de giro. ¿Quedó claro? Entonces, si yo en un ejercicio les digo, yo tengo una piedra cuya masa es de 2 kilogramos y tiene un radio de giro de de 10 centímetros. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia? ¿Cuál sería el momento de inercia de esa piedra? Momento de inercia sería la masa por el radio de giro al cuadrado. O sea, serían 0,02 kilogramos metros al cuadrado. ¿Me siguen? Entonces es más fácil calcular el momento de inercia, aunque ustedes no tengan la fórmula, ya tienen la fórmula con el radio de giro. ¿Está claro esto o no? Profe, entonces ese momento de inercia se puede aplicar a cualquier objeto que esté rotando, digamos. Exacto, Si tenemos el radio de giro. exacto. Ok. Es más fácil. Y es la misma fórmula sin importar el objeto. El radio de giro puede ser cualquier distancia. Y ese radio de giro entonces ya interpreta esa distribución de masa alrededor del eje de rotación. ¿Quedó claro este concepto? Radio de giro. Profe, nada más para asegurarme. Entonces, el radio de giro es la distancia que hay del eje al borde del objeto. No, Entonces, el radio de giro es la distancia que hay del borde hasta una pequeña partícula que es la que nosotros estamos haciendo la analogía. Hasta una masa puntual que está girando, que se comporta que se comporta de la misma manera que toda la figura. Por ejemplo, y aquí se ocupa la calculadora. ¿Cuánto es la raíz de 2/5? Eso es 0,66. En el caso de una esfera, vamos a ver, la esfera tiene un radio R. Y el radio de giro
sería 0,63 veces el radio de la esfera. ¿Me sigue? Compañero, Ya, sí, ya ahora sí. no es son dos cosas diferentes. El radio de la esfera y el radio de giro. Eso es lo que quiero que tengan en mente, que logren diferenciar esos dos conceptos. Entonces el radio de giro es como una partecita pequeña del radio total. Sí, es una parte Ya. del radio total. Ok, gracias, profe. Ok, entonces vamos aquí al teorema de Steiner. Este teorema en realidad no funciona mucho porque solo funciona para figuras planas. Entonces este me lo brinco. Ahí si lo quieren estudiar, lo pueden estudiar en la presentación, ¿verdad? Y pueden usarlo para encontrar nuevas fórmulas a partir de algunas conocidas. Pero solo sirve para figuras planas. ¿Ok? El teorema de Steiner siempre funciona. El teorema de Steiner lo que nos habla es del momento de inercia que yo tengo en el centro de masa y un eje que sea paralelo al centro de masa. Paralelo. Ojo con eso. ¿Ok? Entonces, apliquemos el teorema de Steiner para el mismo ejemplo que ya sabemos los resultados. Vamos a agarrar la barra y vamos a ver cuál era el momento de inercia si yo lo saco en el centro de la barra, en el centro de masas. ¿Cómo calculo yo el momento de inercia en el centro de masas? Era la masa por L al cuadrado entre 12. Perfecto. Ese es el momento de inercia en el centro de masas de la barra. Ahora, si yo lo quiero calcular en la esquina y no tengo las fórmulas y no sé integrar o no quiero integrar, entonces uso el teorema de Steiner. Vean que los dos ejes, el del centro de masa y el de la esquina, esos dos ejes son paralelos entre sí. ¿Cierto? ¿Y cuál distancia tengo yo entre esos dos ejes? ¿Cuánto mide esta distancia de los dos ejes? E de medios. Entonces, el momento de inercia en la esquina va a ser m por L al cuadrado entre 12 más m por lo que nos dijo el compañero, que es la L medios, ¿verdad? Al cuadrado. Esta distancia es la distancia que hay entre los dos ejes, entre el centro de masa y el nuevo eje. ¿Y eso cuánto me da? Un doceavo más un cuarto. ¿Cuánto les da eso?
Un tercio. Un tercio. Que es lo mismo que nos había dado cuando habíamos hecho el integral. ¿Vieron? ¿Van entendiendo esto? ¿O no? Compañeros. Profe, entonces, digamos, si hay un punto, bueno, si hay un eje más lejos del Ajá, centro de masa que otro eje, el eje que esté más lejos tiene mayor inercia, correcto. porque el MD cuadrado es más grande. Correcto. Ok. Por ejemplo, acá, ¿qué pasa si yo quiero calcular, si yo estoy moviendo la esfera, si le estoy dando vueltas en su esquina? ¿Cuál sería el momento de inercia ahí? No en el centro, sino en la esquina. Ahí yo la puedo calcular como, entonces, el mr cuadrado entre 5 por 2. Este es el momento de inercia del centro de masa. ¿Ok? Y si estoy girando la esfera de esa manera, entonces, ¿cuál va a ser el momento de inercia? ¿Cuál es la distancia entre el eje del centro de masa y el nuevo eje? El radio. El radio. Entonces sería mr cuadrado lo que le tengo que sumar. Y eso me da 7mr cuadrado entre 5. ¿Vieron el teorema de Steiner? Sí, eso es como cuando ya sabe la inercia en un punto, bueno, o tiene una de esas fórmulas, y entonces quiere calcular la inercia en otro punto diferente que es paralelo. Correcto. Entonces, conociendo la fórmula de Steiner y conociendo el momento de inercia en el centro de masas, vean que ustedes ya pueden calcularlo en cualquier otro eje diferente. Hasta pueden hacerlo afuera del objeto. Profe, pero ¿ese fue el que nos dijo que era para figuras planas o estoy enredando cosas? No, el de figuras planas es el teorema de los ejes perpendiculares. Ok. Que ese es, por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo un disco, ¿verdad? Ya no es una esfera, sino es un disco. Yo puedo calcular si lo hago, si pongo el eje aquí, si pongo el eje aquí, o si el eje está aquí. ¿Ok? Si el disco está girando así, yo puedo calcular el momento de inercia del disco en ejes que sean perpendiculares a ese. Pero eso en realidad no me interesa mucho porque solo funciona para figuras planas. ¿Ok?
Entonces, ya que conocen eso, vamos a calcular, o voy a poner el eje acá. Y les voy a decir que esto mide 3 veces el radio de la esfera. El radio de la esfera es R. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia total de esa barra con una esfera? Suponiendo que la masa de la barra y la masa de la esfera son la misma. Este tiene una masa M y este tiene una masa M. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de esta figura compuesta? ¿Cómo sería? Profe, en este caso se podría aplicar lo del radio de giro. Es que no conocemos a dónde está el radio de giro. Podríamos decir que es la masa por el radio de giro al cuadrado, pero este valor no lo conocemos. Ese es el problema. Vamos a ver, sabemos que la inercia de la barra sería la masa por la longitud al cuadrado entre 3. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Si lo sacamos solo para la barra. ¿Me siguen? Sí, creo que sí. Porque ese es el momento de inercia de una barra en uno de sus extremos. Entonces esto me da 3m r cuadrado. Ahora, ¿cuál es el momento de inercia de la esfera? Si lo sacamos en el centro de masas, ¿cuánto sería? 2 2m. quintos. Ajá, No, pero era 2 quintos de la masa por r al cuadrado. correcto. Ajá. Y ahora más la masa. ¿Y cuál es la distancia que hay del eje de rotación al centro de masa? 4r. Perfecto. Entonces, ¿cuánto me da el momento de inercia de la esfera? Profe, me está dando que es como 82 quintos de la masa por el radio del cuadrado. Correcto.
Esa es la inercia de la esfera en ese punto. Entonces, ¿cuál es la inercia total de la figura? Acuérdense que la figura que la inercia lo que hace es sumar cada una de las partículas individuales. O sea, sería la inercia de la barra que ya conocemos más la inercia de la esfera. Profe, una pregunta. ¿Sí? Que ¿por qué a a la inercia de la barra no se le sumó la masa por la distancia al cuadrado? Ah, porque ya la calculé en el extremo. Esta es la fórmula del extremo. Si no sería m por 3r, que es la longitud, al cuadrado entre 12 más m, ¿verdad? Por la distancia, y la distancia de aquí a aquí sería 1,5 r al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Asumo que 3 por la masa por el radio al cuadrado. Exacto. Porque estoy usando, digamos, estoy usando la fórmula directamente en un extremo, que ya la conocemos. ¿Entendieron esto? Compañeros, compañeras. ¿O hay alguna duda? Ok. Entonces, si quieren, pasemos al otro tema que también vamos a ver acá. Este tema es rápido. La energía cinética. Vamos a trabajar con la energía cinética de rotación. ¿Me siguen? Profe, yo no veo nada. No, está en la pantalla en blanco. Ah, qué susto. No, es que puse la pizarra. Porque les voy a explicar de a dónde sale esa energía cinética de rotación. Entonces, primero pongamos un eje de rotación y después vamos a poner, entonces, ok, ponemos un eje de rotación y después vamos a poner entonces una barrita que vamos a decir que esa barra no tiene masa. ¿Ok? Vamos a suponer una barra rígida que la masa es despreciable. Pero sí le vamos a poner partículas. Voy a ponerle partículas, digamos esta de masa 1, que está ubicada a una distancia R1. Por acá le pongo una segunda partícula
que tiene masa 2. ¿Y a qué distancia está ubicada esa partícula del eje de rotación? R2 y así sucesivamente. Y por aquí pongo una partícula M4. ¿Me siguen? ¿Compañeros? ¿Compañeras? Sí, profe. Ok, vamos a decir entonces que toda la barra gira alrededor de este eje de rotación. Este es mi eje de rotación. Entonces, vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la energía cinética total del sistema? Si esto gira, vean que cada una de estas va a tener una velocidad tangencial. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Entonces, ¿cuál es la energía cinética total de todas esas partículas dando vueltas? La sumatoria de las masas. Escribámosla completa. Sería un medio de la masa 1 por la velocidad tangencial 1 al cuadrado. ¿Me siguen? Como dice el compañero, es la sumatoria. Un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Compañeros. Yo diría que sí. Ok, ya me cansé de escribir tanto lo mismo, entonces voy a ponerle puntos suspensivos. Para indicar que son más la suma de todas las demás. ¿Les parece? Sí, sí, todo bien. Ok, pero ¿cómo son las velocidades de todas las partículas? ¿Iguales o diferentes? Diferentes. Ok, ¿qué tienen en común todas las partículas? El mismo periodo. Y si es el mismo periodo, vean que la velocidad angular de todas las partículas, ¿cómo es? Igual. Es igual. Entonces, yo sé que omega por el radio, por cada uno de los radios, esa es la velocidad tangencial, ¿cierto? ¿Me siguen o no? ¿Sí o no? Creo Profe, que ¿usted sí. podría repetir qué es omega? Omega era la velocidad angular, Ok, gracias. el ángulo que recorren en un tiempo establecido. Y la tangencial era, La no lineal, sé, ajá, en un dibujo que iba cambiando de dirección. correcto. Sí, esa es la rapidez que tiene la partícula, digamos, una partícula que está dando vueltas acá, entonces tiene una velocidad tangencial acá va para allá, por acá va para allá, etc. La velocidad angular es
cómo cambia ese ángulo en un cierto tiempo. Pero como todos los ángulos son iguales, entonces la velocidad angular es la misma para todos. Entonces voy a cambiarlo así y lo voy a escribir como R1 al cuadrado por omega cuadrado. Más un medio de la masa 2 por R2 al cuadrado por omega cuadrado. Más todas las demás partículas que tenga. ¿Me siguen? Compañeros. O sea que después hay que hacer una integral si tenemos Si se infinito vuelve número de masas. continua, es Sí. una integral. Si son discretas, como en el ejemplo, es una suma. Pero veamos lo más simple. ¿Qué les parece si sacamos el 1/2 y el omega a factor común? Porque vea que la velocidad angular es la misma para todas las partículas. Entonces me quedaría 1/2 de omega cuadrado. ¿Por quién? M1 R1 al cuadrado más M2 R2 al cuadrado, etcétera. Ah, ok. ¿Y eso se les parece conocido? Este paréntesis no se les hace conocido. Eso es la inercia, ¿no? Correcto. Entonces la energía cinética para un cuerpo que está rotando o la energía cinética debido a la rotación de los cuerpos va a ser ¿quién? Un medio de la velocidad angular al cuadrado por la inercia del cuerpo. ¿Tiene sentido? Sí. Sí. Entonces, y ahora que sabemos eso, ¿qué pasa si yo tengo una esfera y la tiro rodando con una velocidad y la tiro rodando y se desplaza? ¿Cuál es la energía cinética de la esfera? Profe, en este caso no sería la suma de la energía cinética que acabábamos de calcular con la inercia, Ajá, más la que ya conocíamos que era lineal, digamos. correcto. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia. ¿Cuál es la inercia de la esfera? Dos m r cuadrado sobre 5, ¿cierto?
por omega cuadrado. ¿Me siguen? Pero si yo multiplico omega por el radio de la esfera, ¿eso quién es? La velocidad tangencial. Esa es la velocidad tangencial de toda la esfera, que es la misma velocidad a la que se mueve la esfera. ¿Cierto? Entonces la energía cinética de esa esfera va a ser el 2 me va entre 2. Entonces sería 7 7 veces la masa por la velocidad al cuadrado entre 10. Y esa es la energía cinética que tiene esa esfera. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo van viendo esto? Muy complicado. ¿O lo van entendiendo bien? Profe, entonces, esa velocidad al cuadrado es la velocidad tangencial al cuadrado. Correcto. Recuerden el ejemplo que habíamos hecho de la bicicleta hace tiempo. Yo les había dicho que la velocidad que tienen las ruedas, la velocidad tangencial de las ruedas, es la misma velocidad a la cual se mueve la bicicleta. Esa velocidad tangencial es la misma. A menos que ustedes pasen por un charco. ¿Qué sucede en un charco? Cuando está resbalando la rueda, da un montón de vueltas, pero no se desplaza. ¿Cierto? Como en el hielo. Exacto. Como cuando está en el hielo. 9:20, profe. O si se resbala, si va resbalada, da vueltas más despacio de lo que se mueve ahí. Pero esos dos casos no los vamos a ver en el curso. Vamos a ver en aquellos casos donde no rueda, donde no, donde no resbala, ni tampoco ¿cómo es que se llama? Da más vueltas de la cuenta. Que se me olvidó ese término. Entonces aquí vamos a Derrapa. decir derrapa, correcto. No resbala ni derrapa. Ese era el término. Entonces, si no resbala ni derrapa, la velocidad tangencial es la misma que la velocidad a la cual se mueve el objeto. Entonces, podemos decir que para cualquier objeto,
La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Logran ver la semejanza? En el movimiento lineal, ¿cuál es la inercia? Que les dije en un inicio de la clase. La masa. La masa. Y es una velocidad lineal. Cuando un objeto da vueltas, ¿cuál es la inercia? La inercia del cuerpo. Y como está dando vueltas, entonces la que usamos es la velocidad angular. Vea que la fórmula es igual. Nada más que uno es para rotación y el otro es para traslación. Este es para trasladarse y este es para rotar. Ahora, ¿qué sucede? Ya nada más así, para que tengan ideas. ¿Qué sucede si yo les pongo el ejemplo normal de una caja con una polea y aquí se está cayendo un objeto? Entonces, ¿cuál es la energía cinética del sistema? Sería la energía cinética de traslación, porque este cuadro no rota, sino nada más se mueve. La energía cinética de este cuadro de traslación, porque solamente baja. ¿Cierto? ¿Y qué pasa con la polea? Rota. Solo rota. Entonces solo tiene esta. No tiene traslación porque no se está moviendo del sitio donde está. ¿Van entendiendo este juego? Ahora, si les cambio esta caja por una esfera o por un cilindro, este tiene de rotación y de traslación. Porque rota y se va moviendo. Y si les pongo aquí un yoyo, ese yoyo rota y se traslada. ¿Me van entendiendo? Por el momento sí, profe. Sí. Me estoy rompiendo el cerebro un poco, pero sí. Sí, sí, no, digamos. Esta clase de hoy ha sido muy, muy pesada porque son muchos conceptos nuevos que hemos visto. Y son conceptos muy diferentes. Entonces, sí. No sé si les queda alguna duda. Bueno, primero entonces me voy a despedir de los que están viendo el video para parar la grabación.